Hola, esto es lo que apuntamos en el pizarrón, a veces no se ve, ¿sí? Surge, llega al cenit el pueblo del sol y solito se sume en su crepúsculo. Entonces, esta necesidad de sumirse es la gravedad misma del sol que tiende a bajar y que tiene que ver con nuestra actitud, con nuestro modo de ser, o nos disponemos a este crepúsculo, nos dejamos morir, lo esperamos, porque ese es, digamos, el tiempo que nos toca, cerrar el círculo, cumplir nuestro tiempo, como dice Huitzilopochtli. Huitzilopochtli dice, cumplir mi tiempo. Regresaré a ti, oh madre querida, a la noche, al vientre de la tierra, a los abismos más profundos. Regresaré a ti. Y entonces, digamos que se dispone a caer con el sol, Motecuzoma, y se deja morir. Él ya no tiene que hacer nada para llegar a ser, puesto que ya ha sido. Igual Cuauhtémoc, pero Cuauhtémoc, digamos que quiere resistirse. Vamos a ver ahora que, bueno, supongamos que este es ya no Motecuzoma, sino Cuauhtémoc. Entonces Cuauhtémoc se quiere resistir a algo necesario. ¿Cómo se va a resistir al crepúsculo? ¿Cómo se va a resistir a la necesidad que le cae sin piedad? A la calamidad. ¿Cómo se va a resistir al fin, al final del fin? Pues lo hace, pero termina venciéndose, es decir, rindiéndose. Y pues, considerando esto, vamos a seguir leyendo. Como decíamos, Motecuzoma le dan unos pocos dotes de adivino y dice, me matarán y los que vivirán serán mandosillos, ¿recuerdan? Y estos dirán que yo los entregué, pero yo solamente estoy obedeciendo órdenes, por así decir. Y eso nadie lo ha querido considerar, ¿sí? Motecuzoma, viendo, esto fue después de la matazón, ¿recuerdan? Que hicieron estos predicadores del Evangelio de Jesucristo, así dice Durán, ¿no? Y lo pone entre comillas, pero después en unos guiones dice, o por mejor decir, discípulos de iniquidad, es decir, del diablo. En la metafísica cristiana, por aquí creo que teníamos, en este pequeño libro se da toda la metafísica cristiana, ¿no? Todo este asunto de Eva, Dios, el fruto, el pecado, digamos muy poético el asunto ahí, porque se habla de cómo en la tierra hay dos hijos de Dios, uno llamado Jesús y otro llamado Lucifer. Y entre esos dos hermanos hay una lucha constante. Digamos, Lucifer también tiene el nombre de el anticristo. Ese nombre después lo vamos a ver ya cuando veamos la apreciación de los Chilam Balam, que nos remiten a, digamos, a esta nueva era que comenzó o que en la que estamos. Entonces, regresando otra vez al texto, después de la matanza del Templo Mayor, vuelve a decir lo mismo. Motecuzoma, viendo la traición que los españoles habían cometido, o sea, estos predicadores del Evangelio de Jesucristo, o los anticristos, y cómo lo habían engañado, empezó a llorar amargamente después de la matanza del Templo Mayor, y pidió a los guardias que le guardaban que le matasen. ¡Mátame! ¡Mátame!, les decía a los guardias.
porque los mexicanos eran malvados y vengativos, y creyendo que él había sido en aquella traición y cometida por su consejo, le matarían a él y a sus hijos y sus mujeres, lo cual les pedía con mucho ahínco él y todos los demás que estaban presos. Mátenos, mátenos ya también, a todos ya. Triste y doloroso para nuestros antepasados, pero Moctezuma, digamos que lo tuvo que padecer, ¿sí? Digamos, fue lo que llegó a merecer por haber infringido lo que habíamos dicho, ¿no? ¿En qué pecó Moctezuma? Pues no solo en que fue un tirano, hizo esto o lo que no hizo, sino que violó las leyes sagradas. Ya lo hemos visto en otros videos. Y entonces, bueno, y así como él lo pensó, así fue, porque luego los mexicanos y los de Tlatelolco se confederaron y alzaron por rey al señor de Tlatelolco, que se llamaba Cuauhtemotzin, mozo mancebo de hasta 18 años, sobrino del rey Moctezuma. Y bueno, ellos, como no ven el fin, no ven de que es algo más profundo el asunto, piensa que es una lucha entre hombres, como decíamos en otros videos. No, aquí de lo que se trata es de una fuerza que está por encima de los dioses cristianos, por encima de los dioses de la náhuac, ¿sí? Se disuelve el esplendor de la divinidad en la tierra y se impone un Dios universal, un Dios único, que eso es una creación occidental muy extraña, decíamos, ¿no? En la historia de los dioses y de los hombres. Y bueno, ¿qué otra cosa estamos por decir? Pues de las muertes de estos dos hombres, ¿no? Moctezuma, después de que huyen, después de la matanza del templo en el patio sagrado, los españoles se resguardan, ¿no? En los palacios. Y ahí duran no sé cuánto tiempo, varios meses, y ahí conviviendo con Moctezuma y los otros señores, y de alguna manera pudieron sobrevivir. Pero a todos los que les ayudaban y les daban comida los mataban. Lean el libro de la visión de los vencidos, ¿sí? La visión de los vencidos no quiere decir de alguna manera como llegaron a ser. La visión de los vencidos es decir que a los mexicas nadie los venció, ellos mismos se dejaron morir como el sol en el crepúsculo, ellos mismos se dejaron morir como la flor que se marchita. Pero lo importante es esto: su muerte no importa, el haber llegado a ser es lo más importante. Por eso es que la muerte de Moctezuma, pues, ¿qué se puede decir? Moctezuma molestaba a todo mundo, tanto así que todavía muerto molestaba a Moctezuma. Ya estaba muerto y apestaba, pero como decimos aquí en México, ¡puta madre! ¡Qué pestilencia! Pero así, más feo que un muerto humano normal, ¿sí? Como dice el doctor Olivier, de aquí también de históricas de la UNAM, el pecado apesta, ¿sí? Moctezuma, les decíamos en el libro del doctor Pastrana de Historias de la Conquista, se nos narran algo así como 5 maneras de morir de Moctezuma, ¿no? Hay una donde, la principal decíamos es cuando le dan una pedrada. La otra es que fue acuchillado 5 veces en el pecho, y la otra es que le metieron la espada por las partes bajas, ¡fu! No sabemos si por el ano o por enfrente. Otra es que le dieron un porrazo. Otra es que lo estrangularon. Muchas veces murió Moctezuma.
Quizás ya muerto todavía alguien que lo odiaba tanto fue y lo ahorcó. Bueno, lo estranguló ya muerto. Muchas muertes tuvo Moctezuma. Y pues, no importa cuál haya sido, ¿sí? Todas nos dicen lo esencial. Murió de la manera más vil Moctezuma. Como dicen los sabios mexicas, ya no murió donde debía de morir. Porque antes, cuando morían acá, digamos que no morían. Su muerte se salvaba porque ellos acompañaban a la divinidad solar. Esto es otra cosa. Pero ya no mueren donde deben de morir. Cuauhtémoc, ¿dónde murió? Como les decíamos, Cortés, de su brazo fuerte, lo jaló de un árbol. No sabemos si fue una ceiba. Ojalá haya sido en una ceiba. El asunto es de que así murió tristemente Cuauhtémoc. Yo, que no soy nada, estoy señalando, pues digamos, ya la banalidad de la resistencia y de la muerte de estos dos hombres que llegaron a ser, no por ellos mismos, porque como decíamos, su brillo, el de Cuauhtémoc, de Moctezuma y de todo el pueblo del sol, se lo deben a los que llegaron a ser. Decíamos también como ejemplo al dios Xolotl, que no quería morir, como Moctezuma no quería morir al principio. De todos modos lo agarraron y lo crucificaron, y de todos modos él y todos los dioses fortalecieron al sol para que se moviera. ¿Recuerdan? En el principio de los tiempos, en el mito del nacimiento del quinto sol, 4 movimientos en Teotihuacán. O también, como decíamos, con relación a ese mismo mito, pero con relación al dios Tecocitecatl, de que el dios Tecocitecatl también se arroja, ¿sí? Salió al encuentro Moctezuma, se arrojó, lo enfrentó como lo habían ordenado los dioses. Y eso ya es mucho. Es decir, el hombre más soberbio del mundo se dispuso a la orden divina de que él no es nada y que tiene que entregar todo, ¿sí? Todo, saca todo, Moctezuma, todo, no dejes nada, Moctezuma, ¿sí? Todo, Moctezuma, todo, Moctezuma, todo. Tienes que entregar todo, Moctezuma. Ese hombre más soberbio, decimos, se resolvió y se dispuso. Y salió al encuentro con hartas flores. Ese es el final. Todo lo demás es pura resistencia. Y bueno, decíamos que Tecocitecatl es la luna. En su origen es el sol. Es también otro sol. Decíamos que nos imaginábamos 2 soles allí en el cielo sin moverse. Pero los dioses dijeron, no es posible que estos también brillen como estos. Y entonces a Tecocitecatl se le da un conejazo, ¡fum!, en el rostro por cobardillo. Pero a final de cuentas, él también, dice Cristóbal del Castillo por ahí al comienzo de sus textos, donde se dice el sol dice, yo también soy la luna, en el sentido de que la luz de Tecocitecatl se la debe al dios del sol. La luz de la luna se la debe al sol, pero al final la luna también es el sol de la noche, por así decir. Entonces, estos que están aquí quizás no tengan la gloria de estos de acá,
pero digamos que quizás no tengan el brillo, quizás no tengan el brillo, porque decíamos, Motecuzoma fue el último rayito de sol. Entonces, quizás no brillaron como ellos, pero es el mismo sol. Es el mismo sol el que se sumerge. Entonces, digamos que estos que están aquí, no hay que ponerles tanta atención, o sí hay que ponerles atención, pero respecto de esto, del haber sido, del haber llegado a ser los que son. ¡Mande! Bueno, se rinde, quema, Piesigo, la Malinche, la viruela, la lluvia, la noche, la muerte de Motecuzoma. Ah, sí, bueno, decíamos, antes de huir los cristianos de Tenochtitlan, recuerden que ahí habían puesto a Cuitláhuac, pero murió de viruela. Y bueno, siguió Cuauhtémoc, el joven Cuauhtémoc, y entonces matan a Motecuzoma por las partes bajas. Y bueno, eso nos hemos imaginado precisamente. Aquí Cortés creía en su momento que ya cortando la cabeza, digamos como de la serpiente, ya automáticamente iba a alcanzar el poder máximo de todo. Pero se le resistieron todavía. Entonces, pues para hacer ver, digamos que lo malo que es, pues les aventó ahí a su Tlactón. Ahí está su Tlactoani. Yo ya, por ley, por derecho, él había estudiado derecho, por derecho yo ya me merezco ser el Tlactoani de aquí, de todos, por así decir. ¿Por qué se me resisten? Aquí está su Tlactoani. Ahí está. Y se los avienta, y todos los demás, creo que Motecuzoma ya muerto todavía siguió como una especie de peregrinación porque lo llevaban para acá y no lo aceptaban. Nadie quería enterrarlo hasta que ya alguien se apiadó de él, pero decíamos, apestaba. Uf, antes no, apestaba como Tezcatlipoca en su momento en Tula. ¿Recuerdan que morían, creo, de la pestilencia? Y bueno, parece que esto es todo lo que queríamos decir. Ya mueren. Decíamos, hubo resistencia, se rinde Cuauhtémoc, ya se entregan, y Cuauhtémoc 3 años después o menos, ¡fum! Esta cuerda, decíamos, es la que heredamos también nosotros los mexicanos. Entonces, para el siguiente video, lo que vamos a ver va a ser algo que ya hemos anunciado, ¿no? Y que es, ¿cómo se dice? El encuentro, pero digamos que remitiéndonos al temple. ¿Recuerdan que ese ha sido nuestro hilo conductor? ¿Por qué? Porque no es un asunto psicológico, sino ontopoético, que le hemos llamado, porque tiene que ver con el ser y con lo sagrado. No tiene que ver solamente con la mente humana o la razón humana, el ente humano, no, sino lo que implica el ser con los dioses, el ser con los hombres, el ser con la naturaleza, el ser con
con lo desconocido, ¿sí? Con la nada. Entonces, el temple es lo que imbrica, es lo que anuda, es lo que nos relaciona con fuerzas desconocidas en cierta situación, por así decir, histórica. ¿Sí? Decíamos, llegan los extranjeros, los cristianos, los modernos, los europeos, y tienen en la frente algo escrito, creo que algo así como olvido del ser. No leí bien, pero aquí, olvido del ser. Cuando llegan los extranjeros, así son. Entonces vamos a ver cómo son estos hombres de Occidente y cómo son, cómo les podríamos llamar acá. Es que ya no solo son los mexicas y su imperio, sino también, no sé, los incas y otros, pero aquí, específicamente aquí, decíamos que lo más grande ya se había alcanzado. Los mexicas, cuando estaban templados en el valor y en la guerra, y acá con Moctezuma, es aquí, este es en el esplendor, y acá ya cuando caen, Moctezuma está templado en la soberbia, en la angustia, en el miedo, en el espanto. El pueblo, ¿recuerdan? Que son otros modos del miedo, en el pavor, ¿sí? Los antiguos decían que los españoles eran horrorosos, espantosos, ¿sí? Estaban templados en ello. Entonces, decimos que los europeos no siempre fueron así. Ellos también padecieron el olvido del ser y el abandono de sus dioses, como aquí. Ellos lo padecieron, pero ellos lo acababan de padecer y los cristianos no. Ellos lo padecieron 2000 años antes o 1500 años, como se quiera ver. Por eso es que vamos a leer a Plutarco para escuchar de su anécdota que nos cuenta sobre la muerte del dios Pan en Grecia, ¿sí? El dios Pan ha muerto, dice Pascal. Le dieu Pan est mort. Y así. Entonces, digamos, de este encuentro, ¿cómo somos nosotros los hombres actuales aquí? ¿Cómo somos? ¿Cómo eran los españoles? A veces, no sé qué me da, porque a veces quieren comparar al señor Hernán Cortés con grandes conquistadores, ¿sí? Pero digamos que los grandes conquistadores no eran vulgares como Cortés. Esta ansia del oro que tenía Cortés, hay una frase, como les decíamos, no sé si es de él o no, pero le queda muy bien. Se dice que Cortés dijo algo así a Moctezuma: nosotros sufrimos de una enfermedad que solo el oro puede curar, su majestad. Por eso
vengan todas las barras de oro que habíamos fundido y que se nos cayeron en el canal. Y por eso mismo, digamos, eso lo hace vulgar. Otra cosa que también lo hace vulgar, o sea, no nos imaginamos que Napoleón, que Alejandro Magno, que hasta César, el gran César, tenga esta sed de oro tan vulgar, ni tampoco que por ello le queme los pies a un príncipe. Dime dónde está el oro, Cuauhtémoc. Eso lo hace vulgar, un vil vulgar a Hernán Cortés, y para nada tiene que ver con, digamos, grandes personajes de la historia occidental, ¿sí? Digamos, algo mucho tiene que ver también con la figura de Moctezuma, porque Moctezuma, digamos, era un soberbio, y Hernán Cortés era un avaricioso, ambicioso. Entonces es como ver aquí, un ambicioso viene y somete e invade y mata a un soberbio. El ambicioso acaba con un soberbio, pero este soberbio, digamos, no solo fue un soberbio en el sentido de que al final se tuvo que resignar a lo que los dioses le mandaban. Digamos que los españoles, decíamos, como que no estaban templados por su Dios Jesús de Nazaret, como lo estaban quizás los sacerdotes. Y decíamos que la religión cristiana es un derivado de todas las religiones del mundo, por así decir. ¿Sí? Es una religión que se cuelga de esto, del olvido del ser. De aquí se fundó la religión cristiana. Y ya hemos hablado del olvido del ser occidental. ¿Sí? Que fue en la democracia griega, cuando estos hombres desconocen el oráculo de Delfos y a la diosa Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra, cuando matan al último pensador, ¿sí? Por eso se habla de los pensadores esenciales. Nuestro maestro Martin Heidegger, cuando habla de Heráclito, Parménides, Anaximandro, y pues nosotros añadiríamos Sócrates, el pensador ya en decadencia. Sócrates se parece mucho a Moctezuma, entre comillas, en el sentido de que él padece el fin y se deja morir. ¿Recuerdan que lo sentencian a muerte? Y él mismo dice, pues venga, mátenme. No, que puedes huir, mira, por ahí hay una puertita. No. Si me quieren matar, ¿creen que porque ya me quieren matar ya me va a dar miedo o voy a pedirles perdón? No, yo merezco. Y todavía los incitaba más cínicamente a estos hombres demócratas que se sentían que sabían mucho. Y estos hombres, sin considerar el oráculo que le mandaba a Sócrates saber por qué era el más sabio de los hombres. ¿Hay alguien más sabio que Sócrates? No, quizás todos eran ignorantes, pero él sabía que no sabía nada. Y eso lo hace ser un pensador de los pensadores esenciales. Solamente esa frase. Todo lo demás es quizás filosofía en decadencia, como la justicia en sí y todo lo que según dijo Platón, porque como sabemos nunca escribió nada Sócrates. Y pues
vamos a ir viendo en los videos que vienen cómo padecieron esta muerte del ser y la huida de los dioses en Occidente, y cómo, digamos, muy poco en ello se fue fundando la religión cristiana a raíz de este olvido, y cómo también el Dios cristiano muere en nuestro tiempo, y cómo también el hombre se siente dueño y señor de la tierra y no se da cuenta. Es una soberbia no sabida. Bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos en el siguiente video. Hoy es 22, mañana es mi cumpleaños, entonces lo voy a festejar porque hemos acabado ya por fin, digamos, lo que es o lo que se le llamó la conquista, que siempre vamos a sacar todo esto, pero lo que vamos lo que se viene es hablar de la muerte de los dioses, cómo lo padecen, ¿sí? Y entonces, pues, esperemos que esto también haya sido como una introducción de lo que se viene, ¿sí? Lo que vamos a tratar, que es el segundo tiempo, como le llaman los Chilam Balam, la muerte de los dioses. Y pues parece que ya, pero esto va a tardar todavía más. Bueno, si alguno me llega a ver, pueden poner algunas cuestiones que se relacionen a esto más que nada, ¿sí? Nosotros no estamos tan dotados en las fechas, en esas cosas, ya les habíamos dicho, pero quizás lo que hemos planteado sea considerado en algún momento. Y pues, como se dice gracias en náhuatl, ¿no? Tlazocamate.